la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Enrique Cisneros. Él es candidato a la Asamblea por los cantones de Pichincha, de Centro Democrático Lista 1. Estimado Enrique, buenos días, bienvenido. Jorge Villa de El Pueblo Quiere Saber la saluda. Buenos días. Estimado licenciado Jorge, un gusto saludarle, un gusto saludar a estas 5 provincias que ustedes tienen a bien enlazar entre la costa y la sierra. Muchísimas gracias nuevamente. Quien les habla, pues ya me presentó, soy Enrique Cisneros, de profesión soy abogado y estoy de candidato por Centro Democrático Lista 1 por la circunscripción 4 cantones de Pichincha. Y claro, un gusto conversar con usted y siempre presto a lo que ustedes tengan a bien preguntar para iniciar el diálogo. Encantado, muchas gracias. Como siempre hemos hecho a todos nuestros invitados, como es de conocimiento, pues el país adolece de varios factores importantes que necesita cambios, como es seguridad, educación, salud, trabajo. Entonces vamos en orden. Lo importante es que usted como asambleísta exponga a nuestros amigos oyentes y televidentes cuáles son sus proyectos de ley y usted va a llevar. En el caso de seguridad, ¿qué va a proponer usted? ¿Tiene algún proyecto de ley que va a llevar a la Asamblea para cambiar la situación que vive este momento el país de crisis de seguridad? Bueno, de introducción quisiera brevemente pues decirle a la ciudadanía, los 7 cantones que componemos, que somos de Pichincha, tenemos una similitud en cuanto a nuestras riquezas y también a nuestras problemáticas, ¿no? En cuanto a nuestras riquezas, obviamente, estadísticamente nosotros aportamos a Pichincha, aportamos al país en el tema de agricultura, ganadería, turismo sobre todo, comercio y finanzas. En este caso, pues obviamente hay que darles las facilidades para que ese desarrollo de producción sea muy bueno. En el tema de seguridad, obviamente, pues, bueno, hablando ya de manera macro, nuestro querido candidato Jimmy Jairala, quienes todos conocemos, un periodista de larga data y que fue también prefecto de la provincia del Guayas y asambleísta también, propone de manera macro, obviamente, la militarización de puertos, aeropuertos, pero sobre todo las fronteras. Considero que es un punto fundamental. Tenemos alrededor de 45,000 efectivos militares que podrían, pues, acordonar prácticamente nuestras fronteras para impedir, en este caso, 2 situaciones. Primero, el paso de la droga, por donde obviamente pues se da todos los días. Y segundo, también controlar el paso migratorio, que en el plan de trabajo de Jimmy Jairala, pues claramente lo dice, que estará en este caso, pues, solicitando la documentación pertinente para que personas que ingresen al país sean de manera legal y obviamente sepamos exactamente quiénes llegan a nuestro país y a qué llegan a nuestro país. Esos serían los 2 puntos de manera macro. Como asambleísta, en este caso, pues Enrique Cisneros, estaré proponiendo 2 situaciones. La primera, que se dé la posibilidad o que se quite la posibilidad, en este caso, a los jueces de poder sacar en libertad a aquellos delincuentes que ya les captura la policía. La policía hace su trabajo y cuando ya obviamente les pone tras las rejas, pues por temas legales, no porque los jueces quieran, sino porque así está la ley en este momento, pueden los delincuentes, los abogados de los delincuentes, apelar a esta situación para poderles sacar a los delincuentes de maneras, con medidas sustitutivas o como quieran llamarla, pues salen nuevamente y vuelven a delinquir. Eso tenemos que revisar y obviamente eliminar o retirar o ver cómo se puede llegar para que no se dé este tipo de situaciones. Asimismo, algo que no se habla de parte del resto de candidatos. La pregunta es lo siguiente, ¿cuál sería su proyecto de ley? Porque conocemos con la actual Constitución de la República, lógicamente, que es susceptible, esto es garantista, digamos, lógicamente, de la delincuencia, en fin. ¿Usted su proyecto qué haría? ¿Hay que cambiar la Constitución, el COIP, o sea, una reforma que realmente amerite para que, como usted manifiesta, los jueces y fiscales corruptos no permiten y liberen al siguiente día? Porque ellos argumentan de que no hay elementos de convicción como para poder acusarles y meterles presos. ¿Cómo no? Justamente el deber en este caso, el deber
el deber del asambleísta es legislar y fiscalizar. En este tema de legislación haremos la propuesta de ley para reforma del COIP, como usted bien lo ha dicho, estimado licenciado. ¿En qué sentido? En el sentido de que los jueces no tengan esta posibilidad de dar libertad a los delincuentes que ya han sido capturados. Y en otro tema también, quienes conocemos el territorio, es el fortalecimiento también de la justicia indígena para que obviamente pues para quienes de pronto no lo conocen, las comunidades, las organizaciones indígenas, pues de pueblos y nacionalidades, pueden asumir el tema de justicia en sus comunidades y dictar sentencia. Para esto, obviamente, a través del Consejo de la Judicatura, hay que ver los mecanismos necesarios para que se les fortalezca a las comunidades con recursos, sobre todo, y puedan tener por lo menos una computadora, un escritorio, papelería, y poder trabajar sobre este tema de justicia, que sí solo practica en especial en los sectores rurales de las comunidades. Otra cosa que quiero también consultarle, usted sabe que inclusive está en un dilema al momento sobre lo concerniente de que si los menores de edad deberían ser sancionados como los adultos, porque se ha visto últimamente que las organizaciones o estas bandas criminales y delincuenciales pues utilizan a los menores de edad para sicariato, para terrorismo, en fin. ¿Usted estaría de acuerdo de que se sancionen a los menores de edad? ¿Cuál sería su propuesta? ¿Cómo no? Siguiéndole de manera coherente lo que nuestro candidato a presidente lo ha dicho, pues considero que si es que se comete un delito, deben ser juzgados como tales. Obviamente un delito es un delito, pero antes que eso debemos trabajar para fortalecer el tema del sector vulnerable, y para eso el presidente, nuestro presidente Jimmy Jairala, pues se ha comprometido a poner los recursos necesarios a través de la vicepresidenta que le va a delegar este tema social, obviamente para la educación, para el cuidado de los sectores vulnerables, y que obviamente los niños estén donde deben estar, estén en las escuelas, estén en los colegios, correcto, estén en las universidades y no delinquiendo en las calles. Pero definitivamente, si cometen un error, si cometen un delito, pues hay que juzgarles por lo que han hecho definitivamente. Correcto. Vamos al otro tema importantísimo, justamente ya que usted toca también este tema, el asunto de educación. ¿Usted tiene algún proyecto de ley para cambiar el sistema educativo que al momento tiene, como usted ve, e inclusive en algunos centros educativos se ha venido adoctrinando? En vez de dictar ciertas materias que necesitan, se ha eliminado más bien algunas materias y otras, como digo, al sistema de adoctrinamiento. ¿Qué propondría usted para mejorar el sistema educativo en el país? Definitivamente hay que revisar la malla curricular, debe volver esas materias que fortalecieron a la sociedad en su debido momento, la ética sobre todo, ¿no? Teníamos moral, una materia que cívica, se llamaba historia, ética. bueno, estas cosas que están eliminadas. Así es, que esto pues usted recordará es que quien de alguna manera son materias que le ayudan a la formación del ser humano como tal. El presidente, nuestro candidato Jimmy Jairala, pues propone la educación dual, que es el estudiar y el poder trabajar para que cuando salga el estudiante pueda tener experiencia y no sea uno de los requisitos que prácticamente al joven le dejan fuera del sistema laboral, en el sentido de que no tiene experiencia. Pero no solamente vamos con el tema de los jóvenes, sino también con el tema de quienes pasamos ya de los 40 años. También hay que fortalecer esa posibilidad de que quienes tienen esa edad, la experiencia es muy valiosa, se les vincule al sector laboral, porque ahora tener 40 años prácticamente se ha convertido casi que en un estigma, y obviamente pues hay que trabajar sobre ese tema para poder dar incentivos a aquellas personas que contraten a jóvenes y que contraten también a personas que ya pasen de esa edad, mi estimado. Perfecto. Mi estimado, y también algo fundamental, fortalecer también el tema, cómo no, el tema tecnológico. Recordemos que las tecnologías hoy en día pues son muy buscadas por los jóvenes, ya que son carreras de tercer nivel. Vamos también a trabajar para que en especial pues los institutos tecnológicos que sean de Estado, que sean públicos, puedan sacar su tecnología universitaria, es decir, perfecto, que permitan al estudiante sacar sus maestrías en tecnología para potencializar, para revalorizar el tema educativo en cada una de las áreas donde los jóvenes tengan a bien estudiar y prepararse.
Perfecto, vamos al asunto sobre el tema de salud. Como es de conocimiento público, hoy no hay una buena atención, especialmente en los hospitales públicos, no hay medicinas, no hay atención, en fin, y lo peor de todo, por ejemplo, en el Seguro Social, han hecho negociados de ventas de medicina, en fin, tomando en cuenta que el Seguro Social es de los afiliados, no es inclusive del Estado, han metido la mano, o sea, prácticamente han convertido en caja chica los gobiernos de turno. Sobre este tema, ¿usted está de acuerdo en lo que concierne a una reforma total del Seguro Social? ¿Cuál sería su propuesta al respecto para mejorar todo el sistema de salud, tanto en los hospitales públicos como en el Seguro Social? ¿Cómo no? Usted prácticamente me hace preguntas que nosotros como asambleístas tenemos que ser leales con la propuesta de nuestros candidatos a presidentes, en este caso con Jimmy Jairala, quien le habla cuando esté en la presidencia, pues obviamente respaldaré toda la gestión. Primero, Jimmy Jairala ha dicho claramente, yo no tendré voto en el tema del seguro, retiraré el tema del voto, sí vos, para tener conocimiento con lo que está pasando en el seguro. El trabajo del asambleísta, obviamente, dentro de las funciones que tiene, legislar, no solamente legislar y fiscalizar, sino también propuestas de ley. Así es. Proyectos. Entonces, le decía que, por ejemplo, en este tema de salud, nosotros tenemos también que aprobar el presupuesto del Estado. Y obviamente, nosotros, leales con el pueblo, tenemos que ver que el presupuesto del Estado como sea destinado a los sectores estratégicos, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la educación. Entonces, eso ya sabemos, bajo ese parámetro, hay presupuesto para la salud, a la educación. Mi pregunta concreta, ¿usted va a llevar algún proyecto de ley para reformar, especialmente en lo que concierne al Seguro Social, y que todas esas mafias que ahora están manejando ahí, pues salgan de allá? Eso es lo que necesito hacer, el pueblo quiere saber. ¿Qué va a llevar el legislador para cambiar el sistema anacrónico que en este momento vive, tanto en los hospitales, sea públicos o también de Seguro Social? Usted como legislador, me imagino un proyecto de ley que va a llevar, vamos a presentar, y lógicamente para que cambie. Esa es mi pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Justamente en ese ámbito, estimado licenciado, justamente para que sea transparente el accionar de los funcionarios de este ámbito del Estado, que es la salud, que es el seguro social. Definitivamente tenemos que revisar, tenemos que proponer los proyectos de ley que sean necesarios, no solamente uno. Primero tenemos que empaparnos cómo está la problemática en este momento. Todos conocemos sobre el tema lamentablemente, el tema de la corrupción, pero también tenemos que tener en cuenta que es demasiado engorroso, demasiado entramado, y tenemos que proponer justamente que sea transparente. Y para eso estará el representante del presidente para que le guíe, para que le informe, y nosotros como legisladores obviamente proponer en este caso pues las reformas necesarias o crear las leyes para que de una vez por todas acabe esta corrupción dentro del tema de salud, tanto en el seguro como en el ámbito público. Vamos a otro tema importantísimo, que también la gente no tiene trabajo. El 58% de la ciudadanía prácticamente viven en la informalidad, no tienen un trabajo fijo. En fin, esto hace que sea vulnerable y que cada vez, digamos, al no tener menos trabajo, la situación económica del país para la ciudadanía es bastante difícil y crítica. Sobre esto de trabajo, ¿usted qué haría? ¿Está de acuerdo? Por ejemplo, mi pregunta, de la misma manera, hemos visto que hay privilegios en el Estado, en ciertas organizaciones como especialmente estratégicas como CNT, como Petroecuador, como CNEL, CELEG, en fin, estas instituciones públicas en donde se han tomado, digamos, los sindicatos, el sindicalismo público, y tienen sus privilegios a través de los famosos contratos colectivos. ¿Usted estaría de acuerdo de que se elimine el sindicalismo público, se regule, yo qué sé, a los contratos colectivos para de esa manera, digamos, mejorar, y también que haya eficiencia? Porque lo peor de todo es que, aparte de que tienen privilegios, ganan sueldos inalcanzables, que es prácticamente plata no del Estado ni de ellos, es plata del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo es posible que haya una ineficiencia y no se haga prácticamente lo que tenga que hacer? ¿Qué haría usted? ¿Algún proyecto de ley? ¿Estaría de acuerdo sobre este tema?
Mi estimado licenciado, primero los derechos son irrenunciables y obviamente eliminar este tipo de situaciones no se puede, pero sí se puede regular a través de proyectos de ley para que se transparente y se haga las cosas de la mejor manera para el país y también para su gremio. Definitivamente que anclándonos en lo que dice Jimmy Jairala en este momento es la eliminación, la liquidación de Petroecuador. Y nuevamente, pues, en este caso, pues, lo que se propone como lista uno es la creación de empresas mixtas en estos sectores estratégicos, porque definitivamente en este momento no hay plata para inversión, hay mucha corrupción y tenemos que abrir los espacios al sector privado también para en esta fusión tratar de salir adelante y que al Estado obviamente pues no le vaya a costar todo esto. Para esto Centro Democrático propone el famoso opera y luego devuelve, ¿no? Construye, opera y devuelve. Es decir, concesionar ciertas áreas para que a lo posterior sean devueltas al Estado, como ha ocurrido, por ejemplo, en el Canal de Panamá, como ha ocurrido Sí, en otras situaciones, consulta, y estimado se pueda candidato. fortalecer el Estado. Una consulta, estimado. O sea, que usted estaría de acuerdo cómo está funcionando ahora en las empresas públicas como manifiesto a través de que haya privilegios con el denominado sindicalismo público y los famosos contratos colectivos. ¿Está de acuerdo usted en eso? Y que eso lógicamente No, provoca ineficiencia, no. corrupción, que conocemos. Hay cantidad de denuncias, pero lamentablemente, como usted dice, son derechos adquiridos. Como son derechos adquiridos, entonces el pueblo tiene que seguir pagando las consecuencias de estos malos ciudadanos, estos malos servidores públicos, y solo ellos tienen privilegios. ¿Usted estaría de acuerdo? No, definitivamente no, pero tampoco los extremos son buenos. Los extremos son los que nos han tenido en este antagonismo. O piensa de una manera o piensa de otra manera. Nosotros estamos en el centro y hay que sopesar las cosas definitivamente. La corrupción es mala y hay que erradicarla, sea donde sea privada, sea pública o sea de donde venga. Entonces, pero debemos marcar con proyectos de ley la cancha correctamente para que no se vuelvan a cometer este tipo de situaciones. En este caso, deben ser transparentes tanto dentro de las empresas, las mismas empresas públicas, quienes están en las empresas públicas, y debe trabajarse en beneficio y en función del país y de la mayoría. No eliminar, no permitir la corrupción, sino poner un alto a lo que se debe poner y comenzar a trabajar en beneficio de la colectividad. Sectores estratégicos que no han funcionado y que han sido un cáncer para toda la sociedad, obviamente se está proponiendo la liquidación, como en este caso pues propone Jimmy Jairala, Petroecuador, y dar la posibilidad a una empresa mixta donde el gobierno sea quien regule y controle y definitivamente seguir adelante para que el Ecuador tenga réditos en estas empresas que lamentablemente en muchos de los casos pues vienen perdiendo, y en aquellas que obviamente se detecte la corrupción y todo esto se aplique con todo el peso de la ley a quienes están infringiendo estas normas. Así es que, bajo todo punto de vista, no, mi estimado licenciado, no estoy de acuerdo con la corrupción, no estoy de acuerdo que se siga beneficiando solamente un cierto sector, sino se beneficia a toda la sociedad. Encantado, hemos conversado con Enrique Cisneros, él es candidato a la Asamblea por los cantones de Pichincha, de Centro Democrático, listas 1. La ciudadanía ha escuchado muy atentamente sus propuestas, pues tomarán la decisión y el apoyo que puedan darle, estimado Enrique. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación en la entrevista. Buenos días. Como no, buenos días a toda la ciudadanía y obviamente invitarles a que este 9 de febrero voten todo por la lista 1, Enrique Cisneros, asambleísta, Jimmy Jairala, presidente, y obviamente pues un gusto el haberles visitado. Este fin de semana estuve por los bancos, por Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado. Un abrazo a todo el noroccidente y a todas las provincias que me escucharon.